fin que dice la Biblia o del fin de nuestros tiempos, de nuestra vida. Porque en la Biblia hay un fin que terminó. Pero nuestra vida continúa, sigue hacia adelante, esperando el otro fin. Y el fin que yo tengo más cerca, el que tengo más cerca es, el fin que tengo más cerca es mi partida de este mundo, que no sé cuándo es, pero yo sé que no he de durar aquí 100 años. Ese es el fin más cerca que yo tengo. Luego está, para aquellos que creen, la segunda venida de Cristo, que Cristo volverá y nos arrebatará. Tampoco yo tengo noción de ese tiempo, por lo que no me preocupo mucho en el sentido de vivir una vida desesperada, en ninguno de los dos casos. He aprendido a no vivir una vida desesperada, ni siquiera sabiendo que sé que voy a morir, no sé cuándo, y vivo una vida desesperada en menor grado, en el sentido de la segunda venida de Cristo con respecto a las cosas que acontecen en el mundo. ¿Por qué? Porque yo no tengo control de ninguna de las dos cosas. Entonces, de lo que usted no tiene control, ¿para qué usted se desespera? Usted no puede controlar ninguna de las dos cosas. Usted no puede controlar su vida en el sentido de usted creer que nunca se va a morir. Usted no puede controlar eso. Sí, hay cosas que sí, usted tiene que alimentarse bien, hacer ejercicio, tomar suplementos naturales, o si se quiere químicos, en fin, todo lo que usted tiene que hacer para extender su vida aquí en la tierra, hágalo. Cuídese de dónde va, qué va a pasar en el camino, cuídese usted. Lo que usted tenga que cuidarse, cuídese usted. No queramos hacer las cosas como dice Marcos 16, 15 y 16, que beberán cosas mortíferas y no les hará daño. No invente, no invente, no invente. Si usted sabe que una cosa le hace daño, no se lo coma diciendo, Padre, en el nombre de Jesús no me va a hacer daño. Pero usted lo sabe que le va a hacer daño. Entonces, ¿qué se llama eso? Cuando hacemos eso, ¿cómo se conoce eso en la Biblia? Al Señor no lo tiente, no lo tiente. Si usted sabe que una cosa le hace daño, y usted sabe que no se lo puede comer o que no puede, no tiente. Entonces, lo que yo tengo que hacer, ir al médico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido, estamos en esa, no en una encrucijada. Estamos en ese horizonte de dos cosas que pudieran suceder en el momento en el que nosotros menos lo esperamos. Así que la identidad del pueblo de Dios, una sola familia, Israel y la iglesia, es el tema que vamos a tratar, reitero, dentro de los 7 temas que vamos a ver, titulado Viviendo hoy a la luz del fin. Así que van a ser, reitero, 7 lecciones. La segunda será el poder del Espíritu Santo en la misión diaria de la iglesia. Número 3, la urgencia del Evangelio, ya que estamos viviendo a la luz del juicio venidero. Hechos capítulo 17 al 30, cuando lleguemos ahí vamos a ver algunos aspectos en ese sentido. 4, discipulado intencional, formando ciudadanos del reino. 5, santidad práctica, evidencia del reino en la vida diaria. 6, perseverancia en medio de la tribulación. Y 7, la consumación final. Todo esto va desde abajo hacia arriba y desde un punto X hacia un punto C. Así es que vamos entonces con el tema de hoy. Identidad del pueblo de Dios. La identidad del pueblo de Dios. El pueblo de Dios como una sola familia, viendo a Israel y la iglesia como una sola cosa,
no como dos pueblos distintos. Vamos a estar tomando texto base a Efesios 2, del 11 al 22, y Gálatas 3, 28 al 29, y algunos textos paralelos que vamos a estar leyendo. Así que le invito a que en su Biblia, digital o física, vayamos al libro de Efesios, la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 11 al 22. Le exhorto que lea conmigo, no me escuche leer, lea conmigo. Usted tiene su Biblia ahí en su celular o como sea, lea conmigo para que usted no solamente oiga lo que yo leo, sino que usted vaya leyendo también, y así el conocimiento se va fijando. Leemos la palabra del Señor, que dice de la siguiente manera, versículo 11 en adelante del capítulo 2. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo dos. ¿Cómo es que dice? Hizo. Leamos bien entonces y así expliquemos bien. Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificando sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Miren, solamente con hacer esa corta lectura, sin explicar mucho, nos daremos cuenta que Dios no tiene dos pueblos, que Dios tiene un solo pueblo, y que ese pueblo está compuesto por todos los seres humanos de la tierra que han venido a Cristo, incluyendo el mismo Israel y los gentiles. Ambos son uno solo. Dios no tiene distinciones entre uno y el otro, sino que Dios tiene siervos que le sirven, y a estos Él le llama su pueblo. Veamos entonces, uno de los debates más importantes dentro de la escatología es la identidad del pueblo de Dios. ¿Tiene Dios dos pueblos con dos planes distintos? Es decir, Israel y la iglesia, ¿o ha formado en Cristo un solo pueblo redimido? Evidentemente que la respuesta está dentro de la misma pregunta. Dios ha formado un solo pueblo que ha sido redimido en Cristo Jesús. El apóstol Pablo responde de manera contundente: en Cristo Dios no tiene dos pueblos, sino uno solo. Este tema no es meramente teórico o escatológico, sino que define cómo entendemos la salvación, cómo predicamos el evangelio, cómo hacemos discípulos y cómo vivimos como iglesia hoy. La escatología bíblica no fragmenta bajo ninguna circunstancia al pueblo de Dios para decir: aquel es un pueblo con el que Dios tratará después,
y este es el pueblo con el que Dios está tratando ahora. No, Señor, eso no aparece en las Escrituras por ningún lado. Así que veamos entonces la exégesis de estos versículos un poquito más explicado del capítulo 2, versículo 11 al 12. Antes, una humanidad dividida y sin esperanza. Es decir, antes de que Dios comenzara a tratar directamente con las demás naciones, porque Dios solo trataba en principio con una nación que era Israel, pero que esta nación no era con la única que Dios quería tratar, sino que el objetivo de Dios era que por medio de la nación de Israel se diera lo que se está dando por medio de la iglesia. ¿Qué es lo que se da por medio de la iglesia? La anunciación de las buenas nuevas de salvación, Cristo como Señor, como Rey y como Redentor. Eso era lo que Dios quería que el pueblo de Israel hiciera. Sin embargo, Israel nunca hizo eso. Entonces Pablo comienza recordando la condición pasada de los gentiles. La condición pasada de los gentiles se viene dando ese término gentiles cuando Dios toma un solo pueblo para designar la diferencia que hay entre el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento y aquellos que no son pueblo. Entonces, pues es lo mismo que sucede hoy con los hijos de la luz y los hijos de las tinieblas. Los hijos de la luz son dos pueblos, es decir, los hijos de las tinieblas y los hijos de la luz son dos pueblos, es decir, los hijos de la luz son los que son servidores del Señor, que han nacido de nuevo, y los hijos de las tinieblas son aquellos que viven en oscuridad en cuanto al pecado se refiere y al gobierno del mundo caído. Entonces Pablo dice que los gentiles, nosotros, estábamos sin Cristo. 1, 2, alejados de la ciudadanía de Israel. 3, ajenos a los pactos de la promesa. 4, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así vivíamos nosotros, porque Dios estaba tratando con la humanidad, o quería tratar con la humanidad por medio del pueblo de Israel. Pero reitero, Israel no se encargó de comunicar lo que Dios había ofrecido. Todo lo contrario, Israel lo que hizo fue que se corrompía. Recuerden que una de las cosas que Dios le dijo al pueblo cuando iba a entrar a la tierra de Canaán era que ellos se conviertan a ustedes. ¿Cómo se puede convertir una persona a ellos? A medida de que se vaya predicando a Dios como justo juez y medio único de salvación, y la otra manera en la forma de vida. Entonces, ¿qué era lo que ocurría? Lo contrario. En vez de que las demás naciones se convirtieran al pueblo de Israel, el pueblo de Israel se convertía a las demás naciones. Era todo lo contrario. Por eso el pueblo de Israel tuvo todo lo que le pasó. No era porque era designio de Dios que el pueblo de Israel pasara eso. Era por la rebeldía y la desobediencia del pueblo. Así que aquí no está diciendo que existían dos pueblos salvos, separados. Eso no es lo que está diciendo el texto, sino un solo pueblo con acceso a Dios, que era lo que pasaba con Israel. Israel no se había, muy claro esto, otra vez. No era que en la antigüedad habían dos pueblos, claro, el pueblo de las tinieblas y el pueblo de la luz, eso sí. Pero en la Biblia no se está marcando como que Dios tenía dos pueblos o otro pueblo aparte, sino que Dios había tomado un pueblo para que este pueblo fuese el que tuviese el acceso a Dios y que al tener el acceso a Dios pudiera comunicar lo que conocía de Dios a las demás naciones. Reitero, pero Israel no hizo eso. Y los gentiles estaban fuera de ese privilegio, porque Dios no se reveló a los gentiles, sino que primero se reveló a Israel para que Israel compartiera esa revelación. Reitero una vez más que no fue lo que Israel hizo. Por eso los gentiles no conocieron a Dios en el Antiguo Testamento, excepto aquellas personas que Dios tomaba como propósito para que Israel entendiera que no eran ellos los únicos que debían de tener el acceso a Dios. Por ejemplo, nosotros encontramos inmediatamente el pueblo pasa el otro lado del Jordán, o hacia el otro lado del Jordán donde está la tierra prometida. Inmediatamente que cruza, Dios toma a una mujer que no era judía, no era hebrea,
y la injerta en la genealogía de Jesús, que es Rahab la ramera. Pero más adelante el Señor sigue tomando personas y, para así decirlo, toma más adelante otra vez a otra mujer, a dos mujeres más, o a una, pero en particular, que es a Ruth, y Ruth entra a pertenecer, a ser parte de la genealogía de Jesús. Y así usted irá viendo a gentiles con lo que Dios va tratando. Por ejemplo, mucho más adelante encontramos a Naamán, un general de los ejércitos babilonios, y Dios trata con Naamán y le excede la gracia sanando a Naamán, mostrando que la gracia del Señor no era exclusivamente del pueblo de Israel, que es lo que la mayoría de personas creen, que Dios solamente tenía un acuerdo con Israel en el Antiguo Testamento y que no había espacio para más naciones. No, hermano, Dios no hizo un acuerdo con Israel exclusivo. El acuerdo era: tú me eres fiel, me das a conocer y yo te voy a bendecir. Es lo mismo que sucede hoy. El acuerdo de Dios con nosotros es: yo te salvo, eres mi hijo, pero tú tienes que dar a conocer lo que yo te he entregado a ti. Es lo mismo, no ha variado en nada. Lo que pasa es que, reitero, en el Nuevo Testamento, cuando surge el establecimiento del pueblo de Dios, ahora llamado la iglesia, ahora la iglesia sí comienza a cumplir con un papel que Israel no había cumplido, y por su desobediencia, entonces Dios establece un nuevo pacto. Así que un solo pueblo con acceso a Dios, Israel, y los gentiles fuera de ese privilegio. Luego entonces vamos a ver que eso va a cambiar. Israel era el pueblo del pacto, pero no como fin en sí mismo. Es decir, ese pacto que Dios hizo con el pueblo de Israel, no era que Israel era dueño de ese pacto. Y recuerde que fue Dios el que hizo el pacto, no Israel. Dios es el único que hace pacto. Los hombres no pueden hacer pacto. De hecho, cuando Dios hizo el pacto con Abraham, Dios mismo, no hallando jurar por nadie más, juró por él mismo, para que el pacto tuviera claro, o los que estuvieran bajo el pacto tuvieran claro, que el pacto no dependía de los hombres, sino dependía de la promesa que Dios hizo. Por eso, si el pacto hubiese dependido por la servidumbre del pueblo de Israel, ¿sabe qué hubiese pasado? El pacto se va a pique, porque lo primero que Israel hizo fue romper el pacto. Pero usted sabe por qué el pacto permaneció: porque Dios siempre lo mantuvo vigente. Él siempre se reservaba a aquellos que Él llamaba para que se mantuvieran dentro del pacto, y que el pacto pudiera cumplir aquello para lo que el pacto fue elaborado. Entonces, Romanos 9, 4 al 5 se nos dice que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria del pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. ¿Qué Pablo quiere decir con esto? Bueno, que Israel tenía el pacto, la ley y las promesas. Dios había hecho un pacto con Israel, le había dado las promesas y las leyes. Pero dése cuenta que ese pacto no licenciaba a Israel como que todo lo que hiciera estaba bien porque Dios tenía una promesa con ellos. Dese cuenta que no fue así, porque cada vez que Israel pecaba, ¿qué hacía Dios? Cada vez que Israel se apartaba de Dios, ¿qué hacía Dios? Levantaba a los enemigos para que lo destruyeran. Entonces no era una exclusividad étnica. No era que porque eran judíos se iban a salvar, no era una exclusividad étnica. Era una exclusividad con el verdadero pueblo de Dios, que era el Israel espiritual. Eso sí se salvaba. Y se salvaron desde el Antiguo Testamento. Pero no porque eran descendientes de Israel, o descendientes de Abraham, o israelitas. Ya eso le garantizaba la salvación. La salvación nunca ha sido garantizada por lo que usted haga. La salvación siempre ha sido garantizada por lo que Dios hace. Entonces, la división no era entre dos pueblos salvados, sino entre pueblo del pacto y los excluidos del pacto. Es decir, el pueblo del pacto con el que Dios hizo, el pueblo de Israel, y aquellos con los que no se había hecho pacto, que luego iban a entrar a ese pacto, los excluidos, los gentiles. Si le queda alguna duda, guárdela para ahorita. 2.
ahora Cristo ha hecho un solo pueblo. Nótese que eso que se veía como un solo pueblo en la antigüedad, Dios ahora viene a establecer un verdadero y único pueblo. Ya no con exclusividad de ser hebreo, israelita o judío, sino que ahora Dios va a ser un pueblo, uno solo, que siempre fue la idea de Dios, un solo pueblo compuesto por todas las naciones, tribu, nación y lengua. Siempre fue la idea de Dios. Y esa idea de Dios se lleva a cabo porque el plan de Dios tiene que llevarse a cabo, quiera el hombre o no quiera. Eso es evidente. Cuando leemos en Efesios 2, del 13 al 16, leemos lo siguiente. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, es decir, nosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, hemos sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, esos dos pueblos, judíos y gentiles, hebreos y gentiles, descendientes de Abraham y gentiles, ahora Él ha hecho uno solo. Y Él mismo agarró la pared que los dividía y ¿qué hizo? La tiró abajo para que ésta no siguiera siendo separación. Versículo 5, aboliendo en su carne, es decir, en Jesús, las enemistades, la ley de los mandamientos, puesto que Cristo lo cumplió todo, empezados en ordenanza, para crear en sí mismo, es decir, en Cristo, para crear en sí mismo, de los dos, un solo nuevo hombre, haciendo la paz. Por eso usted va a encontrar que en 1 Corintios 12 y también Romanos 12, hablan los dos de un cuerpo, de un solo cuerpo, del cual Cristo es la cabeza. ¿Entendieron? Del cual Cristo es la cabeza. Y eso usted tiene que comprenderlo perfectamente. El versículo 17, bueno, hasta el 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades que existían. Así que cuando nosotros chocamos con esta realidad nos damos cuenta qué es o debemos de entender qué es la pared intermedia. Bueno, probablemente alude a la ley ceremonial, ya que los gentiles no tenían que celebrarla, ellos no conocían eso, y esto en el momento de las leyes ceremoniales los gentiles se separaban. Incluso aquellos que se conocían o que se hacían judíos por medio de un rito llamado proselitismo, que luego pasa a ser un prosélito judío, que es aquel que siendo gentil abandona las creencias de otros dioses, se corta el prepucio y viene a ser, es decir, se circuncida y viene a ser ahora parte del pueblo de Israel, haciéndose prosélito. Pero el hecho de que se hacía prosélito judío no le garantizaba a ellos que ellos podían entrar y participar de los sacrificios, puesto que ellos se quedaban separados del templo. Había una separación. De hecho, ni siquiera las mujeres podían entrar ahí, las mujeres estaban separadas. En esa pared de separación es posiblemente a la que Pablo está aludiendo, diciendo que la pared intermedia de separación, en donde los gentiles, siendo prosélitos judíos, no podían participar de la presencia del Señor en el acto de celebrar la ceremonia, quedaban excluidos. Ahora no, ahora después de Cristo esa barrera cae al suelo y ahora todos tenemos acceso a la presencia del Señor. Amén. Por eso el mismo Jesús dijo en Juan 4, dice, el Padre anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Pero cuando usted lee más atrás se dará cuenta que la mujer samaritana le dice, pero Señor, tenemos un problema porque nuestros padres adoraron en este monte y tú dices que es en Jerusalén que nosotros tenemos que adorar. Y Jesús le dice, no, eso no es lo que va a suceder. No importa si aquel adora allá y este adora acá, eso no es el problema. El problema es que ahora los adoradores se van a encontrar en cualquier lugar del mundo sin la necesidad de venir a adorar en el templo o en el monte. No, donde quiera que esté, ahí estará el Señor.
¿Por qué? Porque Jesús viene, está antecediéndose al acontecimiento y está mostrando que esa pared será derribada. Otros piensan que el templo, donde existía un muro literal de separación, ese muro literal de separación no le permitía a los gentiles pasar hacia allá. ¿Por qué? Porque los gentiles, que no se hacían prosélitos judíos, los gentiles, miren, ni en 1 millón de miles de millones de años, la idea del judío, un gentil podía traspasar esa pared. ¿Por qué? Porque los gentiles no podían traspasar esa pared, porque los gentiles eran inmundos. Eran inmundos. Dese cuenta que para Pedro poder entrar a la casa de Cornelio, Dios tuvo que revelársele y decirle, bajar ese lienzo con todos los animales inmundos que el israelita no comía. Y le dice, mira, mata y come. Pero Señor, eso no se come. Y el Señor le dice, mata y come. Lo que le está diciendo en otra palabra, lo que yo he santificado, no lo llames tú inmundo. Vete a la casa de Cornelio, entra allá y haz lo que yo te estoy diciendo. Pero Pedro no quería ir allá, porque un gentil no puede ser visitado por un judío. Entonces, esa pared que impedía que los gentiles entraran, no le permitía tener acceso al conocimiento ni a la presencia del Señor. Cristo entonces abolió esa división en su carne. Si nosotros vamos ahora, les invito a que vayamos a Gálatas, capítulo 3, versículo 28, verá usted lo que encontramos. Gálatas 3, 28 al 29. ¿Qué dice este versículo? Estos versículos dicen de la manera siguiente: ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linajes de Abraham sois, herederos según la promesa. ¿Quiere usted saber cuál es el verdadero israelita? El que le sirve a Cristo. El que le sirve a Cristo es el verdadero israelita. Así que usted y yo somos israelitas. Los verdaderos israelitas no son una etnia ni una persona. Son los que descienden de Abraham según la fe y que pertenecen al cuerpo de Cristo. Esos son los verdaderos israelitas. ¿Quién lo dice? ¿El pastor Juan Martínez? No, acabamos de leerlo aquí otra vez, lo repetimos. Vosotros, versículo 29 del capítulo 3 de Gálatas. Y si vosotros, es decir, Pablo está diciendo a los de Gálatas, que son gentiles, y si ustedes, cuando usted encuentra la palabra vosotros, se refiere a ustedes, y si ustedes son de Cristo, ciertamente linaje de Abraham son, ese soy es son, y herederos según la promesa. ¿La promesa de quién? La promesa que Dios le hizo a Abraham en el capítulo 12 de Génesis. Y que esa promesa es ¿quién? Cristo Jesús es la promesa. No es la promesa de posesiones de tierra y de una bendición exclusiva, no. Cristo es la promesa, valga la redundancia, prometida cuando Dios habló con Abraham y que había hablado de esa promesa antes de que Abraham existiera. ¿Dónde? En Génesis capítulo 3, por ahí por el versículo 15 y 16. Él había prometido ¿qué? Un Salvador. Entonces Cristo abolió esa división en su carne. Ya no hay judío. No hay judío ya. No hay griego. No hay escita. No hay mujer. No hay hombre. No hay prieto. No hay flaco. No hay rico. No hay pobre. No hay nada de eso. Porque en Cristo no se conoce eso. En Cristo lo que se conoce es hijos que le sirven a Él. Todos vosotros sois uno en Cristo. No hay dos pueblos. Oye, no hay dos pueblos. No hay dos planes. No lo hay. No hay dos destinos. Un destino para la iglesia y un destino para Israel. No lo hay. Es un solo destino. Es un solo pueblo. Es un solo plan. Hay un solo pueblo redimido en Cristo Jesús, compuesto otra vez de todo pueblo, tribu, nación y lengua. 3. El resultado de esto es una sola familia
un solo cuerpo. Vayamos otra vez a Efesios capítulo 2, versículo 17. Capítulo 2, 17 al 19. Otra vez. Mire, hermano, la mejor manera de comprender un texto bíblico es moverlo. Es moverlo. Yo recuerdo que cuando no existía licuadora, ni algo que batiera eléctricamente, existía cuando yo era muchacho una cosa que le llamaban molenillo. El molenillo lo agarraban, ¿sabe para qué? Especialmente para hacer ponche. Yo recuerdo que mi abuela hacía mucho ponche. Y con el molenillo agarraban y lo echaban el huevo, ¿verdad? Y le daban muchas vueltas, para atrás y para adelante, para atrás y para adelante. Hasta que el huevo con el café y la leche y otros ingredientes que le echaban se convertía en un ponche. Pero para que esto tuviera la contextura que ellos querían, tenían que darle mucha vuelta. La Biblia es así, hermano. La Biblia, para usted poderla comprender, tiene que moverla para allá y para acá, para allá y para acá, para atrás y para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, para que usted la pueda comprender. Si no lo hace así, no lo va a comprender. Usted no puede quedarse con un solo versículo. No, si hay un versículo bíblico que dice, el pueblo de Israel es el pueblo de la promesa. Perfecto, no negamos eso. Vamos a ver entonces, ¿y qué pueblo es ese? ¿Dónde lo encontramos? ¿Qué dice la Biblia con respecto a ese pueblo? ¿Por quiénes están compuestos ese pueblo? ¿Qué es lo que el escritor quiso decir referente a esa promesa? Bueno, eso es lo que se hace, batir el texto, moverlo para allá y para acá. Volvemos entonces, 2, 17, 19. ¿Qué dice? Dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Vamos a ver. Vino quien a anunciar las buenas nuevas. Cristo. ¿A quiénes? A los que estaban lejos. Los que estaban lejos, ¿quiénes eran? Los gentiles. Pero también se lo anunció a los que estaban cerca. Los que estaban cerca, ¿quiénes eran? ¿se da cuenta? Que la intención de Dios nunca fue hacer la cosa con uno solo, sino que Él vino a hacer. No se nos olvide lo que dice Juan, capítulo 1, versículos 12, 11 y 12, que dice, y a los suyos vino, mas a los que le recibieron, incluyendo a judíos y gentiles, le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero espérese. Pero eran hijos antes. Eran hijos antes. Sí. ¿Y por qué entonces ahora vienen a ser hijos? Porque no eran hijos de Dios los israelitas. ¿Sí? ¿Y por qué ahora entonces Jesús está diciendo que a los que le recibieron, a los que creyeron en su nombre, le dio potestad de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios, incluyendo judíos y gentiles? Sí, amén. Eso significa que Dios ha estado trabajando durante todo el tiempo con un solo propósito, y siempre fue, y ha sido, y será con un solo pueblo. Versículo 18. Porque por medio de Él, es decir, de Cristo, los unos y los otros, es decir, los judíos y los gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, es decir, bastardos, sino que ahora somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Así que Cristo anunció paz a los que estaban lejos, a los gentiles, y a los que estaban cerca, judíos. El resultado, ¿cuál fue? Que por medio de Cristo, los unos y los otros tenemos entrada al Padre. Ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Se acuerdan otra vez que los únicos que tenían entrada y acceso al Señor, quiénes eran? Los judíos. ¿Y qué es lo que Cristo hace cuando Él muere? Que entrega el Espíritu. ¿Qué ocurre? Tiembla la tierra y el velo del templo que dividía el lugar santo del lugar santísimo, que solo tenía entrada el sumo sacerdote una vez al año, Cristo como único sumo sacerdote y verdadero sumo sacerdote, Él mismo elimina
esa división, ese muro, Él mismo lo elimina. No es que Cristo quita la cortina, porque si la quita hay que ponerla otra vez, ¿verdad? Si la quitan hay que ponerla. Cristo la rompe en dos pedazos para que se entienda que ya no hay exclusividad, sino que ahora todos en Cristo Jesús tienen acceso al Padre, tienen acceso a su presencia, pueden hablar con Él, pueden acercarse a Él. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos. Yo no soy extranjero, hermanos, del reino de los cielos. Yo no sé usted. Yo no soy extranjero. Yo soy ciudadano del reino de los cielos. Yo no tengo que ir a ningún lugar, ninguna tierra, ningún pueblo es especial, ninguna nación es especial, ni la tierra de allá es especial, ni el agua de allá, ni el aceite, ni un manto, ni un paño. Hay gente que van para allá y traen agua del mar muerto porque esa agua es santa y con esa agua se curan enfermedades. Hay personas que van allá y se bautizaron aquí y no están conformes con el bautismo de aquí y van y se bautizan allá en el Jordán, porque para allá es que Dios se cuece sudor, como dicen. Y de para allá entonces traen un paño y que con este paño usted se hinca a orar y usted siente la presencia del Señor. No, hermano. No, hermano. Eso cae dentro de lo que se conoce como fetichismo y idolatría. No hay tierra santa. Hello. No hay tierra santa. Toda la tierra donde está el pueblo del Señor es tierra santa. Pero mientras el pueblo está ahí, y no es que la tierra se hizo santa ya. Bueno, pues si la tierra es tan santa, váyase a los desiertos y porque usted vive ahí, usted está ahí, la tierra va a producir frutos. No va a producir nada. Porque donde no hay viabilidad para la vida, no la hay. Así que porque usted sea santo, pise la tierra, vaya. Y donde usted la pise, donde no se da nada, ¿usted cree que se podrá dar algo? No, hermano. Si se da, será porque Dios quiere, pero no porque usted va de una vez. Y no porque No, hermano. Eso cae dentro de lo que es la idolatría. Y yo quiero que ustedes entiendan, yo no tengo ningún ataque contra nadie. Lo que yo tengo lo que yo sí tengo es que yo no quiero que a mí alguien me venga a decir que aquel lugar es mejor que este. No. O que aquella nación es mejor que esta. No. Porque la Biblia no dice eso, al revés. La Biblia dice, y por cuanto todos pecaron. Y ese todo es de Israel para acá. Es todo. Y por cuanto todos pecaron, están destituidos. Usted sabe lo que significa destituir. Que algo que tú tenías te lo quitaron. Una posición que tú tenías te la quitaron. Ya tú no tienes esa posición. Eso es destituirte. Un cargo en un trabajo, tú eres el gerente, tú eres el que manda y ahí se hace lo que tú digas. Pero el día que a ti te desmonten de ese cargo, tú no tienes ni voz ni voto, tú no eres nadie ya en esa empresa, en el sentido de dirigir y de mandar. Así que todos estaban destituidos de la gloria de Dios. Estamos, dice el apóstol Pablo. Ahora son conciudadanos de los santos, miembros de escuche esto, miembros de las familias de Dios. ¿Es así? ¿Le falta la S a dónde? ¿Ustedes creen que le falta la S ahí? No, es que no es las familias, es la familia. Es una sola familia, no son dos familias. Dios tiene una sola familia, no dos familias. Cristo tiene una sola esposa, no dos esposas. ¿Por qué? ¿Por qué es una sola familia? ¿Por qué es una sola esposa? Bueno, veamos entonces lo que dice Pedro otra vez en su primera carta, capítulo 2, versículos 9 y 10. ¿Qué dice Pedro ahí? Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, naciones santas, dice ahí. Dice, nación santa. Otra vez, pueblos. Tenemos que irle poniendo las S a donde no están.
si vamos a decir que son dos pueblos, hay que poner las S, donde dice, espérese, eso de S sonó raro, pero está bien. Hay que ponerle la S a las palabras. No, es que si lo vamos a leer como se dice que es, hay que agregar, el que escribió aquí escribió mal, porque en vez de poner pueblo, debió de poner pueblos. Sin embargo, no dice pueblos, dice pueblo. ¿Qué más dice? Dice nación santa, debería de decir naciones santas. ¿Se da cuenta? Pero no dice naciones santas, dice nación santa. Otra vez, pueblo adquirido por Dios, debió de decir pueblos, para que anuncien. Aquí viene el trabajo del pueblo, del verdadero pueblo de Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. En otra palabra, para que prediquen las buenas nuevas de salvación. Versículo 10. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo. Nótese que no está diciendo pueblos, no erais pueblo, pero ahora sois pueblos, ¿verdad? Pero ahora sois pueblos. Debería de decir pueblos, porque es que la gramática no se puede equivocar, que donde hay dos no debe de poner uno, tiene que pluralizar. Entonces no dice pueblos otra vez, dice pueblo de Dios, que en otro tiempo no había alcanzado misericordia, pero que ahora han alcanzado misericordia. Linaje escogido, nación santa, lenguaje aplicado a la iglesia que originalmente era Israel. Miren, en el Nuevo Testamento aparece para reunir al pueblo, aparece por primera vez el término iglesia. Creo que es en Mateo capítulo 16, cuando Jesús tiene aquella conversación con Pedro, y le dice, y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Ahí aparece por primera vez en el Nuevo Testamento la palabra iglesia, y de ahí en adelante la vamos a encontrar en todas las cartas, hasta el final en Apocalipsis. La palabra iglesia es una palabra griega que viene de un vocablo que se pronuncia eclesia. Ese vocablo en griego usted lo divide, o tiene una división que la división es espérate, déjame ver, para pronunciarlo bien, es ek, solamente la e y la k con la l. Ahí dice llamados, esa palabrita quiere decir ahí llamado, y la otra parte iglesia quiere decir a salir fuera. Esa misma palabra en griego que está en el Nuevo Testamento son la misma palabra que usa el Señor en el pueblo de Israel, que se pronuncian congregación en el Antiguo Testamento y asamblea. Las dos palabras significan los llamados a salir fuera. Cuando Dios quería reunirse con el pueblo en el Antiguo Testamento, ¿sabe lo que le decía Dios a Moisés? Moisés, convócame el pueblo haciéndome una asamblea delante del tabernáculo. ¿Se da cuenta? El mismo término para iglesia es el mismo término para congregación y asamblea. Se fue. Es el mismo término. Yo creo que le tocó ya. Es el mismo término. Lo que significa que la palabra iglesia en el Nuevo Testamento no es nueva. ¿Por qué no es nueva? Porque en el concepto significa lo mismo que asamblea y congregación, que es lo mismo. Así que no es que la iglesia es una cosa en el Nuevo Testamento, Israel es otra cosa. No es lo mismo. Lo que pasa es que son idiomas diferentes. El griego y el hebreo son dos idiomas distintos. Entonces, este lenguaje es aplicado a la iglesia que originalmente era Israel en el Antiguo Testamento. La iglesia no reemplaza a Israel. Hay una corriente que no entiende esto. Yo no sé a veces cómo leemos la Biblia y cómo tenemos la comprensión de las cosas,
que no entiende esto y sustenta lo que se conoce como la teoría o la doctrina del reemplazo. Para ellos, que no entienden que Israel y la iglesia es una misma cosa, quiere decir que Dios reemplazó a Israel por la iglesia. Y Dios no ha hecho reemplazo. Dios no ha reemplazado a nadie. En caso de que él lo hiciera, él tiene la autoridad y la soberanía para hacerlo. Pero Dios no ha reemplazado un pueblo por otro. Hemos leído ya que Dios no ha hecho eso. Que es que Dios lo que ha hecho es que de ambos pueblos, pero es que a veces yo no sé cómo es que leemos, ¿verdad? Yo no entiendo cómo leemos. Miren, si yo tomo una naranja grande y la tengo, una naranja pequeña y la tengo ahí, y aparece una naranja más grande, y esa naranja yo la tengo ahí exhibida, esa naranja nadie me la toca, eso es mío. Y ya yo me canso, yo no quiero, yo veo que hay una naranja más bonita que esa. ¿Qué yo hago? Yo quito esa naranja de ahí y la reemplazo por una naranja mejor, porque no la puedo tener las dos. Es una sola que voy a tener. Hay un puesto para una sola. Entonces, si yo hago eso, yo estoy reemplazando una por otra. Es decir, reemplazo la más pequeña por la más grande. Ahí hay un reemplazo. Pero, si yo cojo las dos naranjas, la chiquita y la grande, y la cojo y la exprimo, que eso es para lo que sirve la naranja, y la exprimo y hago un jugo, yo no tengo un jugo de dos naranjas. Yo no puedo decir, mire, acabo de exprimir un jugo que es diferente. Hay una naranja grande y una naranja chiquita. No, yo no puedo decir eso. Yo lo que tengo que decir es, cogí las dos naranjas, la exprimí y hice un jugo, un solo jugo, que es el mismo contenido que tiene las dos adentro. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Dios otra vez? Dios no ha hecho un reemplazo de Israel por la iglesia. Dios lo que ha hecho es, de los dos, un solo pueblo por Dios. Y lo dice la Biblia. Porque si la Biblia lo dice, ¿qué yo tengo que hacer? Yo tengo que creer lo que la Biblia dice, no lo que usted me diga. Ahora, yo puedo interpretar un versículo como yo quiera, pero cuando la Biblia es tan clara como lo es aquí, eso no necesita interpretación. Porque te lo dice, gentiles y judíos, de los dos hizo uno solo. Lo que lo impedía, lo derrumbó, lo derribó y ha permitido que aquellos que no tenían acceso, ahora lo tengan. Eso está clarito, hermanos. Así que lo que se ha hecho es que la continuación y cumplimiento del verdadero Israel, que es en Cristo Jesús. Dios mío. 4. El fundamento. ¿Cuál es el fundamento de esos dos pueblos? Un solo edificio en Cristo. Nótese, no son dos edificios. Otra vez, Pablo toma la analogía de un edificio, o no es sí es una analogía, podría ser también una metáfora. Toma la idea de la edificación o de un edificio, una casa grande, una construcción grande, para con ella ilustrar lo que es el cuerpo de Cristo. Vamos a ver. En un edificio, ¿verdad? Un edificio puede estar construido por distintos bloques o distintas plantas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En ese edificio, ¿verdad? Viven, qué sé yo, según sean los apartamentos, serán las familias. Vamos a ponerle el apartamento que es de 8 pisos. ¿Cuántas familias viven? 8 familias. Cuando usted va a dar la dirección de su casa, usted no dice, yo vivo en el apartamento tal. No, eso no es lo que usted dice. Yo vivo en el edificio tal, apartamento tal. Pero ese apartamento usted no lo puede sacar de ese edificio, ¿o sí? Porque ¿cómo usted puede, si saca ese apartamento del edificio, qué le pasa al edificio? Se cae. Entonces usted no puede decir que cada uno de los bloques que hay ahí son edificios aparte. No, son apartamentos que conviven en un solo edificio. Así está compuesta la iglesia, de diferentes personas, pero un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Un solo cuerpo. Así que, continuando con la lectura de Efesios 2, versículos 20 al 22, dice, pues, qué gloria. ¿Qué estoy? Sí, Efesios
Efesios 2, 20 y al 22. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? No, perdón. Es que estoy en otro lugar. Voy. No, que estaba en la carta de Pablo. Ya. Efesios 2, 20 al 22 dice: edificados sobre el fundamento de quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del edificio Jesucristo mismo. Versículo 21. En quien todo el edificio, nótese el artículo, el distintivo, el singular. El edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo al Señor. El versículo 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. La unidad del pueblo de Dios está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Pero teniendo en cuenta que la principal piedra de esa edificación es Cristo mismo. Todo el edificio, no una parte del edificio, no 2 edificios, no 3 edificios, sino todo el edificio, un solo edificio, bien coordinado, crece para ser un templo santo. Hermanos, el verdadero templo de Dios no es esta estructura, es nuestra vida. Tu vida, mi vida, es el templo de Dios. No es un templo de piedra que se construyó en el Antiguo Testamento o que se pretende volver a construir. No, es el corazón, es el ser humano, es usted y soy yo. Cuando somos redimidos, cambiados y transformados por aquel que nos redimió, Cristo Jesús. Así que no hay 2 edificios, no hay 2 templos, no hay 2 pueblos. Una vez más, hay una sola morada de Dios en el Espíritu. Romanos 11, 17 al 24. Le exhorto a que vayamos ahora ahí. Romanos 11, uno de los capítulos más mal discutidos y mal entendido. Romanos 11, 17 al 24. ¿Qué dice? Dice: pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas, has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo. Ay Dios, esto sí está lindo. No te jactes contra las ramas. Si te jactas, sabe que no sustenta tú a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajados, pero tú por la fe estás en pie. No te ensoberbezcas, sino teme, es decir, no te enorgullezcas, sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad. Pues de otra manera tú también serás cortado. Y aun si ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlos a injertar. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, ¿cuánto más estos que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo? ¿Usted sabe de quién está tratando Pablo? ¿Con quién está tratando Pablo ahí? El pueblo de Israel. Miren, los desgajados, el pueblo de Israel. Los cortados, el pueblo de Israel. Los injertados, los gentiles. El olivo silvestre, el pueblo de Israel. No, el olivo silvestre, Cristo, que es el verdadero olivo. El verdadero olivo no es Israel.
El verdadero olivo es Cristo. ¿No se acuerdan que Cristo lo dijo de otra manera? En Juan 17, cuando él habló, perdón, Juan 17, cuando él habló acerca de la vid verdadera. Sí. Que él dijo que la vid verdadera, ¿quién era? Él dijo, yo soy la vid verdadera. Y los pámpanos, para que puedan llevar fruto, tienen que estar adheridos a mí. Y si algún pámpano no da fruto, ¿qué hace? Lo va a cortar, para que el pámpano entonces lleve mayor fruto. Porque separados de mí, nada podéis hacer. Entonces, el verdadero olivo es Cristo Jesús. Ahora, nosotros, dice Pablo, ustedes, los que fueron injertados milagrosamente en el olivo, porque ustedes no pertenecían a ese olivo, pero fueron injertados en ese olivo, no se pongan de orgullosos a creerse que ustedes fueron los escogidos para que ustedes se gloríen. No, porque Pablo es puntual cuando dice, si ustedes hacen lo mismo que hicieron los desgajados, también ustedes serán cortados. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque si algo tuvo Israel fue mucho orgullo. Y Pablo está diciéndole a la iglesia de Roma, ustedes no vayan a sufrir, si no quieren sufrir la misma consecuencia, no hagan lo mismo, no se jacten, porque también Dios, si Él quiere, es poderoso para volver a injertarlos a ellos, si ellos se arrepienten. Si se arrepienten. Aleluya. Entonces tenemos aquí un solo olivo, gentiles injertados. No dos árboles, sino un solo árbol. Otra vez. Mire, usted va a encontrar eso por donde quiera en la Biblia. A manera de iglesia, a manera de cuerpo, a manera de edificio, a manera de árbol, a manera de nación, a manera de pueblo, a manera de sacerdote, a manera de redimido. Siempre va a encontrar que es uno solo. No va a encontrar dos ni tres, uno solo en todo el Nuevo Testamento. Entonces, la unidad del pueblo de Dios no es organizacional, sino es orgánica, es espiritual y es centrada en Cristo Jesús. Si usted le saca al pueblo de Dios a Cristo, entonces el pueblo ya no es pueblo de Cristo, sino que es pueblo perdido, pueblo maldito. Porque la Biblia dice que aquel que no recibe a Cristo como Señor, se hace anatema, hermano. Y la palabra anatema es maldito. ¿Cómo podemos aplicar esto? Bueno, número uno, nuestra identidad define nuestra vida. No somos individuos aislados, somos una familia de Dios, o somos la familia de Dios. El Evangelio no invita a una religión, sino a un pueblo a predicar el Evangelio, que no es solo decir, sino ven y forma parte del pueblo de Dios en Cristo Jesús. Amén. El discipulado es formar identidad, no solo conocimiento. La iglesia local es una evidencia escatológica. La unidad de judíos y gentiles, hoy personas de toda nación, es una señal visible de que el reino de Cristo está presente. En conclusión, Dios no está formando dos pueblos paralelos. No está trabajando con dos pueblos a la misma vez. Tampoco dejó de trabajar con uno para comenzar a trabajar con otro, para que cuando termine con el otro, volver a trabajar con el otro. No, eso no es lo que Dios está haciendo. Eso no es. Desde Génesis hasta Apocalipsis, su propósito ha sido uno. ¿Cuál es su propósito? Redimir un solo pueblo para sí en Cristo Jesús. Y ese pueblo fue prometido en el Antiguo Testamento, es revelado en el Nuevo Testamento y será glorificado en la consumación final. Por tanto, vivir a la luz del fin significa vivir como familia hoy. ¿Para qué? Para predicar un evangelio que incorpora un evangelio y discipular formando identidad en Cristo. Porque al final no habrá dos pueblos, sino un solo pueblo adorando al Cordero por toda la eternidad. Amén. Amén. Que Dios le bendiga. Amén.